Proverbio 28:13. Cuando lo encuentre, diga amén fuerte. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: el que encubre, ¿qué? Sus pecados, ¿qué va a pasar con él? No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar con ese? Alcanzará misericordia. Quiero hablar bajo el tema: el que encubre su pecado no prosperará. Declare eso conmigo: el que encubre su pecado. 2 o 3 fue que me ayudaron. Vamos, necesito que usted me anime. Diga con fuerza: el que encubre su pecado no prosperará. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que yo quiero hablar hoy de la importancia de arrepentirse, de ponernos a cuenta con Dios, de no querer engañar a Dios, porque no hay quien engaña a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Y el Señor está diciendo que el que encubre su pecado no prosperará. Y encubrir es esconder. El que lo esconde, el que lo guarda, el que lo oculta. Encubrir es esconder, guardar, ocultar o culpar a otro. El Señor dice que el que hace eso no prosperará. Y la palabra no prosperar, cuando una persona no prospera, es que no avanza, no crece, no se desarrolla, se seca, se estanca. Y yo no quiero eso para ti. Aplaude a Dios. ¡Aleluya! Y quiero hablarte de un personaje en la Biblia que nos inspira a todos. La Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién conoce ese? David. Jehová dijo: David es conforme a mi corazón. Pero lo que me llama la atención es que David no era perfecto. David cometió muchos errores. David cometió faltas. Y algo que me gusta de la Biblia es que cuando usted hace algo bueno, se habla de eso. Pero cuando usted hace algo malo, también se habla de eso. Dios no dice: no, eso malo no lo ponga para no dañarlo. Esa parte no la ponga para que su nombre, su testimonio no se dañe. No, no, no. Dios dijo: escribe lo que hizo. Escribe las cosas buenas. Pero también quiero que se registren sus errores. Quiero que se registren sus fracasos. Quiero que se registre su caída. Pero Dios también dijo: pero también escribe que lo voy a levantar. Alguien aplauda a Dios. Alguien aplauda a Dios. Así que conozco a un Dios que nos habla de nuestros errores, nos muestra nuestra falta, pero no es con el propósito de hundirnos, sino de que nos arrepintamos para Él sanarnos y perdonarnos. Aplaude la gloria de Dios. Aplaude la gloria de Dios. Así que quiero hablar un poco de David. La vida de David nos ministra a todos. Y vuelvo y repito, Dios lo llamó conforme a mi corazón. No quería decir que era perfecto. David cometió muchos errores, cometió faltas. Pero algo que me llama la atención de la vida de David, estudiando su vida, estudiando su historia, descubrí que David no repetía caída. David no repetía pecado. No volvía a resbalar en las mismas cosas. No sé si me entendiste. Porque hay gente que le dice a Dios: perdóname, pero entonces vuelve y lo hace. Y le dice a Dios otra vez: perdóname, pero entonces vuelve y lo hace. Eso me enseña a mí que hay arrepentimiento, pero no hay cambio. Por eso Dios dice: arrepentíos y convertíos. Convertirse es cambiar. Y algo que me llama la atención de la vida de David es que no repetía pecado. Cuando usted estudia la historia de que tomó esa mujer ajena, la mujer de su prójimo, Dios lo castigó, es cierto. Pero usted nunca vuelve a descubrir en la vida de David de que volvió a tomar otra mujer. No sé si me entendiste. David dijo: esa no la vuelvo a repetir. Aprendí la lección. Alguien aplauda a Dios. Aprendí la lección. ¿Por qué este tema? Porque Dios quiere que nos pongamos a cuenta con Él. No nos conviene ocultar el pecado. No nos conviene esconderlo. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Pero en la vida de David aprendemos lo siguiente: que cuando David pecó, creyó que ocultar su pecado era lo más conveniente para su vida. Él creía que ocultando el pecado se solucionó el problema. Él creía: bueno, si lo oculto nadie se va a dar cuenta. Seguiré en mi casa con mi mujer, con mis hijos. Y la mujer que tomé seguiré en su casa. Yo seguiré reinando, seguiré en el palacio. Él pensó que todo iba a seguir normal. Pero no, descubrió que el pecado trae consecuencias. Y vuelvo y repito, como dije en el culto anterior, el pecado pasa factura. Usted consume, es como la tarjeta de crédito que usted paga con la tarjeta, pero luego espere la factura que le van a llevar. Yes. Alguien alabe a Dios. Así es el pecado. Pero David pensó que la solución a ese pecado que cometió era ocultarlo. Él pensaba que iba a seguir reinando normal con su esposa, con sus hijos, y que aquella mujer iba a estar en su casa. Pero el pecado es como un cuerpo muerto, que según pasa el tiempo los órganos empiezan a descomponerse. Un cuerpo muerto usted lo esconde, pero prepárese que va a arder. El tiempo hace que se pudra, hace que hieda. Así es el pecado. Cuando uno lo esconde empieza a podrir la vida del creyente, a arder. ¿Me escuchaste? Y David pensaba que ocultando su pecado podía seguir viviendo una vida normal. Pero luego se dio cuenta que no sucedió así. Aprendió que el pecado trajo cambio a su vida y que el pecado que cometió le trajo consecuencia. Eso nos enseña a nosotros que cuando pecamos hay puertas en el mundo espiritual que se abren.
hay situaciones que empiezan a cambiar. David abrió una puerta espiritual que luego le iba a traer consecuencias. Y no solo eso, afectó su relación con el Señor. Su pecado trajo cambio en la relación que tenía con Dios. Por eso David escribe en el Salmo 32, versos 3 y 4. Él escribe y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y dice: en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. ¿Qué está diciendo? El pecado empezó a secarme. Mi vida espiritual empezó a secarse. Mi relación con Dios fue afectada. Y dice: tu mano se agravó sobre mí. La mano de Dios vino sobre él para castigarlo, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige y lo castiga. Y que si lo deja sin castigar, no sería hijo sino bastardo. Así que a todo el que Dios llama por hijo, lo corrige y lo castiga. Apréndase eso. Aplauda a Dios fuerte. ¡Aleluya! Así que mire, espiritualmente David se empezó a secar. David dice: se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Él comparó su sequedad a la hierba que le da el sol en su fuerza. Mi vida se convirtió en sequedad de verano. Lo que está hablando es que en el verano es que el sol calienta y seca la hierba. Y él está diciendo: así empecé a secarme. Y dijo: esto fue tan fuerte que se empezaron a secar. Él dice: mis huesos. Hablando de la sequedad espiritual que empezó a llegar a su vida. Esto me enseña a mí que todo el que oculta su pecado se seca espiritualmente. No importa la unción que hayas tenido. No importa el gigante que hayas matado en el pasado. No importa la posición que tengas en la iglesia. No importa el ministerio que tenga. Todo el que peca empieza a secarse hasta que no se pone a cuenta con Dios. El pecado empieza a consumir su vida espiritual. Alguien alabe a Dios. Oro a Dios para que eso no pase con nosotros. Pero cuando un creyente peca, empieza a secarse. Deja de sentir la presencia de Dios. Pierde el deseo de orar y de alabar a Dios. El Espíritu Santo se contrista y en algunas ocasiones hasta se aparta. La persona pierde el gozo de la salvación y empieza a dejar de sentir paz. Yo oro a Dios para que todo aquel que haya pecado hoy se arrepienta y que deje de ocultarlo, porque ocultar el pecado no es la salida. Ocultar el pecado no es la salida a tu situación. Dios dice en su palabra: ven y pongámonos a cuenta. El Señor dice en su palabra: habla para yo justificarte. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueren negros, vendrán a ser emblanquecidos como la lana, dice el Señor. Lo que Dios está diciendo es: no esconda tu pecado, no lo guardes, no lo ocultes. Pero lamentablemente hay creyentes que creen que ocultándolo como hizo David, su vida va a seguir normal, y no va a suceder eso. El pecado trae consecuencias. Y una de ellas es que Dios dice: el que oculta su pecado no prosperará. Más el que lo confiese y se aparta, ¿qué? Dígalo fuerte: alcanzará misericordia. Yo oro a Dios para que eso pase contigo hoy. Aplaude a Dios. Hoy vamos a confesar nuestras faltas. Hoy vamos a confesar nuestros errores. Hoy vamos a entender que nos conviene hablar, nos conviene confesar, nos conviene ponernos a cuenta con Dios. Y Dios me dice hoy: dile que no lo oculte. Porque David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Me estaba secando. Y David dice en el Salmo 32, verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Como diciendo: los que no tienen pecado son bienaventurados, son dichosos, son felices, son contentos. Ahí yo espero que tú estés. Aplaude a Dios ahora. Ahí espero que estés. Y verso 2 dice del Salmo 32: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David vuelve a decir: bienaventurado es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Como diciendo: Dios me ha hecho ver mis faltas, me ha hecho ver mis errores. Y por eso escribió y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconozco mis pecados, reconozco que en maldad fui formado y en maldad me concibió mi madre. El pecado está siempre delante de mí. Confesó. ¿Quién más va a confesar? Confiesa. Sí. Nos conviene confesar. Alguien alabe a Dios. Nos conviene confesar. Alabe a Dios con fuerza. Yo sé que a alguien Dios va a restaurar hoy. Yo sé que a alguien Dios va a tocar hoy para que confiese sus faltas, para que confiese sus errores, para que no oculte lo que ha hecho delante de Dios. Porque David aprendió que mejor confesar el pecado que ocultarlo. El que confiesa su pecado y se aparta, Dios dice que alcanzará misericordia. Esto me enseña a mí que Dios no está buscando al pecador para condenarlo. Dios no está buscando al pecador para juzgarlo. Dios está buscando al pecador para restaurarlo y para limpiarlo. ¡Aleluya! Por eso David dijo: voy a confesar mi pecado.
No lo voy a ocultar más. Y por eso dijo en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí de mí mi iniquidad. Lo que él está diciendo, hablé. Y le dijo a Dios, pequé. Le dijo a Dios, fallé. Le dijo a Dios, cometí errores. Le dijo a Dios, Señor, caí. Reconozco que no hice lo recto. Reconozco que no hice lo bueno delante de ti. Confesó, dijo, confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Lo que le está diciendo Dios es verdad. Fallé. A Dios le gusta eso. Allá, ¿cuántos creen que a Dios le gusta eso? Que tú le digas a Dios, fallé. Que tú le digas a Dios, caí. Que tú le digas a Dios, Señor, cometí errores. Fui yo que lo hice. No fue otro, fui yo que pequé. Fui yo que cometí esa falta. Pero vengo delante de ti para que tú me perdones y para que tú me restaures. Eso fue lo que David dijo. Dijo, confesaré mi pecado. Voy a reconocer mi falta. Me voy a poner a cuenta con Dios. Le diré a Dios, yo hice lo malo. No actué de la manera correcta. No hice lo que a ti te agrada. Perdóname. Y la Biblia dice que Dios perdonó sus pecados. Yo oro a Dios para que eso pase contigo. La Biblia dice que cuando Dios le descubrió su pecado, usted que ha leído la historia, el Señor envió el profeta Natán donde él. Y cuando Natán le dijo lo que había hecho, la Biblia dice que David rompió su ropa. Y dice que se vistió de cilicio. Y dice que entró en ayuno. Y dice que se humilló delante de Dios. Y dice que se encerró. Y le dijo a su pueblo, no voy a salir del cuarto. Se entró a la habitación. Le dijo a su esposa, no quiero que nadie me moleste. Y dice que entró en un ayuno de 7 días, donde no comió alimento. Se quitó las ropas reales, se vistió de cilicio, se echó ceniza en la cabeza y se postró en el piso. Eso se llama humillación. ¿Quién dice amén a eso? Eso se llama humillarse. Y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Por eso el profeta Natán le dijo, por cuanto te has humillado no morirás. Porque tu pecado era de muerte, pero por cuanto lo reconoces, por cuanto te postras ante Dios, por cuanto te humilla, por cuanto reconoce tus errores, por cuanto ya no lo ocultas, Dios te dice que no morirás. Porque por ese pecado David debió de ser apedreado. Y como en la Biblia Dios no tiene hijos especiales, la ley no tenía asesión. La ley era la ley para el rico y para el pobre, para el rey y para el súbdito. Y por la ley él debía de haber muerto. Pero Dios, al ver su misericordia con él, al ver el amor que le tenía, como se humilló, Dios le dijo a través del profeta, no morirá, tus pecados serán perdonados. Alguien aplauda a Dios ahora. Lloro a Dios para que eso pase contigo. ¿Cuántos dicen amén? Lloro a Dios para que eso pase contigo. ¿Y por qué Dios me da este mensaje? Porque algunos que pecan lo ocultan. Y es verdad que tal vez el hermano no se va a dar cuenta de tu pecado. Y es verdad que tal vez tu pastor no se dé cuenta de tu pecado. Y es verdad que tus compañeros de trabajo tal vez no se den cuenta de tu pecado. Pero ¿y Dios? Y Dios el que te ve. Y Dios, que dice la Biblia que sus ojos examinan. Y que no hay nada que se esconda de su calor, de su luz. La palabra declara que no hay nada oculto delante de Dios. Por eso el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Alguien me puede decir amén? Dije que eso va a suceder hoy aquí. Yo no sé cómo tú te sientes actualmente, pero si no estás sintiendo a Dios, si no estás sintiendo el fuego de su espíritu, si no estás sintiendo su presencia, si ora y no siente la conexión que tenía con él, es probable de que hayas cometido falta. Es probable de que hayas contristado al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo escribe, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Hay gente que contrista al Espíritu Santo con su accionales, con su comportamiento, con su forma de hablar, con su forma de tratar a los hermanos, con su forma de tratar a sus padres, de tratar a sus hijos, de tratar a sus esposas. Contristan al Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice, no contriste al Espíritu Santo. Lo que está diciendo, no lo entristezca. No haga que él se sienta mal. Porque cuando el Espíritu Santo se contrista, usted deja de sentirlo. Por eso Dios le está diciendo a alguien que me está escuchando hoy aquí, te voy a dar la oportunidad de que te arrepientas. Te voy a dar la oportunidad de que vuelvas tu corazón a mí. Te voy a dar la oportunidad de que te humilles. Te voy a dar la oportunidad de que reconozca que no estás bien. Usted sabe cuál es el problema, que hay algunos que están mal y quieren aparentar que están bien. Y a Dios no lo engaña nadie. Usted me puede aparentar que está sintiendo a Dios. Usted puede aparentar que está bien con Dios. Usted puede aparentar hasta que habla lengua, que siente el fuego. Pero usted sabe que por dentro está seco. Usted sabe que por dentro la relación con Dios se cortó. Que ya usted no siente la presencia. Que ya usted no siente el gozo. Que ya usted no siente la alegría. Que ya usted no siente la intimidad. Que ya usted no siente los ríos de agua de vida. Que ya usted no siente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Le voy a decir algo, no viva de apariencia. Dios no quiere que tú aparentes estar bien.
Dios no quiere que tú aparentes que estás con Él bien. Dios quiere que estés bien con Él. Dios no quiere que tú aparentes que estás en santidad. Dios quiere que seas santo. El problema es que algunos están aparentando y Dios no quiere apariencia. No, Dios no quiere que yo aparente estar en santidad. Dios quiere que yo esté en santidad. Dios no quiere que yo aparente que estoy bien con Él. Dios quiere que yo esté bien con Él. Y el problema es que algunos quieren aparentar. Y tú sabes algunos lo que están haciendo, que están pasando la línea. Porque sabiendo que están bien, que están mal, perdón, en vez de arrepentirse, esconden el pecado y aparentan delante de los hermanos que ellos están bien. Y algunos, sabiendo que están mal, en vez de parar de predicar, siguen predicando. Y otros, mi alma te alaba, que saben que están mal, que deben de dejar de estar cantando en el altar, que no deberían de esperar a que otro lo baje, que no deberían de esperar a que sea Dios que lo baje. Ellos mismos deberían de bajarse ellos y tomarse un tiempo de descanso y tomarse un tiempo de reposo. Y algunos están jugando con la misericordia de Dios. Y te voy a decir algo: la misericordia de Dios tiene un tope. No, tal vez no entendiste lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir de nuevo. La misericordia de Dios tiene un tope. ¿Cómo así, pastor? Que hay momentos donde Dios dice ya no más, ya no más. Por eso la misericordia de Dios trajo juicio sobre Ananías y Zafira. Dios le dijo: ya, agotaste la misericordia. Y Pedro le dijo: Ananías ha hecho lo malo. Tú no has mentido a Pedro, mentiste al Espíritu Santo. Agotaste la paciencia, llegaste al tope de la misericordia. Y Dios te dice que morirás. ¿Y usted se sabe la historia? No fue que mañana, que pasado, no, ¡puf! Ahí mismo. ¿Qué pasó? Que llegó al límite de la misericordia. Entonces, ¿por qué Dios me da este mensaje? Porque hay algunos que están aparentando estar bien, pero ellos saben que están mal. Porque hay dos personas que no podemos engañar: a Dios y a nosotros mismos. No sé si me entendiste, pero te lo voy a decir de nuevo. Hay dos personas que no podemos engañar: a Dios y a nosotros. Usted no se puede engañar a sí mismo. Usted sabe si está bien. Usted sabe si está correctamente ante Dios. Usted sabe si está en santidad o no está en santidad. Usted sabe si pecó o no pecó. Usted sabe si cometió falta o no la cometió. David no era un loco, él sabía que falló. Por eso él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado me secó. Y así hay gente que está seca. Por eso cantan y Dios no se mueve. Por eso predican y Dios no habla. Por eso oran por los enfermos y Dios no sana a nadie. ¿Cómo Dios lo va a sanar si perdiste la unción? Si contristaste al Espíritu Santo. Dios no puede vivir de apariencia. Esto sucede como el matrimonio. Parejas que aparentan están bien, pero ellos saben que están mal. Vienen a la iglesia te agarrado de mano, pero cuando salen de la iglesia ni se hablan. Cuando se acuestan en la cama, uno se acuesta para el norte y el otro se acuesta para el sur. Porfa. Un matrimonio que está aparentando ante la gente que ellos están bien, pero mentira, están mal. Apariencias. La mujer se está explotando por dentro. El hombre no la aguanta, pero aparentan estar bien. Yo no quiero aparentar estar bien con mi esposa. Si yo sé que estoy mal, tengo que pedirle que me perdone. Porque escúchame, porque para eso Dios dejó el perdón, para que nos sanemos unos a otros. ¿Para qué Dios dejó el perdón? Para que nos sanemos. El perdón Dios lo dejó para que nos perdonemos, para que nos restauremos. El perdón no es solo con Dios, es con mi prójimo. Entonces, si yo sé que fallé con mi esposa, debo de pedirle perdón. Y cuando lo he hecho, ella me perdona. Pero cuando ella me pide perdón, yo la perdono. Hoy mismo no pedíamos perdón. ¿Cómo, pastor? ¿Y a usted no le da vergüenza? No, ella está ahí. Porque ¿quién no falla? ¿Usted cree que yo voy a aparentar ser un santo con Aurora en la cabeza? No, aquí cualquiera falla. Aquí cualquiera comete errores. Aquí cualquiera ofende. La Biblia dice: bienaventurado el que no comete pecado con su boca. Hasta con la palabra fallamos. Hasta diciendo algo que no debimos decir. ¿Sí o no? Hasta con una actitud que de repente hiciste que no debiste hacerla. ¿Quién no falla? Pero ¿qué hace Dios? Nos deja el perdón para que cuando yo le ofenda, le diga: mi amor, perdóname, y ella me perdone. O cuando ella me ofende, ella me diga: mi amor, perdóname, y yo le diga: también te perdono. El problema está cuando aparentamos que estamos bien, que lo vemos en la iglesia y creemos que ellos están bien, pero ellos saben que no están bien. Qué seriedad. ¿Me entendiste? Dios no quiere apariencia. Dios quiere que sea la realidad de nosotros. Y así hay hermanos, atiéndeme, así hay hermanos que ellos aparentan que su relación está bien, pero no se hablan. Ellos aparentan que están bien, pero no se saludan. Ellos aparentan que están bien, pero no se beben un chocolate juntos. Mike, por favor. Ellos aparentan que están bien, pero no pueden estar cerca. Se sienten mal. ¿Tú crees que eso van para el cielo? ¿Tú crees que Dios cree en eso de esa apariencia? Que yo aparente estar bien con mi hermano. No, hermano, ese está perdiendo su tiempo. Aunque cante, aunque predique, aunque toque, aunque se congregue, está perdiendo su tiempo.
Porque usted me puede engañar a mí o puede engañar al hermano, pero ya Dios. Dios sabe que ustedes no se llevan. Dios sabe que ustedes están airados los dos, que tienen odio, rencor, ira, celo, contienda, división, que donde Él llega usted se siente mal. Y algunos aparentan estar bien. ¿Tú sabes lo que me dice la Biblia? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Yes, yes. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que ese problema tú debes de arreglarlo hoy. Que ese problema tú debes de arreglarlo ahora. Porque el Señor te dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay algunos que no dejan que se ponga el sol, se ponga hasta la luna. Me duele cuando yo veo dos hermanos que no se llevan bien. Y tú sabes lo que más me duele, que después de un mensaje como este se hacen los locos, como que no fue con ellos, y siguen ocultando. No sé si me entendiste. El que oculta el pecado no prosperará, no avanza, no crece, se estanca, se seca. Entonces no conviene hablar, no conviene arreglar la situación. Por eso dice el Señor: si tu hermano peca contra ti, ve y ponte a cuenta. Atiéndame, porque algunos no entienden ese pasaje. Si tu hermano peca contra ti, ve Ve tú. y ponte a cuenta con él. No dice espera a que él venga. No, dice ve y ponte a cuenta con él. Jálalo personalmente y arregla eso. Y si no te oye, coge 2 testigos y vuelve y reúnete. Y si no te oye con esos 2 testigos, dilo a la iglesia. Te estoy hablando por la Biblia. Primero no te dice que lo diga a la iglesia, no, dice que vaya tú solo, lo hale, que nadie se entere y te ponga cuenta. Y si no lograste solucionar la situación, el conflicto, coge 2 testigos. Oiga cómo funciona eso. Debe de ir con testigos y decirle: mira, yo traté de arreglarme con él y no pude. Le pedí perdón, traté de ponerme de acuerdo y él no quiere. Y entonces esos 2 testigos van a intervenir, van a mediar. Y si no pudieron convencerlo, hay que decirlo a la iglesia. Vamos allá. Para que sepan quién es él. Que no es una oveja, es una cabra. Mike, por favor. Cuidado. Y Dios no tiene cabra. La Biblia dice que somos oveja de su prado, oveja de su mano. Dios no está criando cabra. Por eso Jesús dijo que en aquel día el Señor apartará las ovejas de los cabritos, y las ovejas las pondrá a la mano derecha, y los cabritos los pondrá a la mano izquierda. Habrá una separación. Ahora mismo estamos todos juntos, cabra y oveja. Alaba la gloria de Dios. ¿Dónde están las ovejas? Allá, oveja. Aquí, oveja. Oveja. Si tú no sabes bramear como una oveja, está diciendo a mí que posiblemente usted sea una cabra. Escúchame. Usted se ríe, pero esto es serio. Te estoy hablando por la Biblia. Y en aquel día apartaré las ovejas de los cabritos. Las ovejas van a la mano derecha. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la derecha del Padre. Y los cabritos los pondré a la mano izquierda. La mano izquierda es el lugar del juicio. Aquellos que no cambiaron, aquellos que no dieron fruto, aquellos que lo que querían era vivir brincando. Porque las ovejas no viven brincando. A las ovejas no les gustan los montes. Las ovejas les gustan los llanos, la llanura. A los que les gustan brincar es a las cabras. Por eso las cabras son montés. Las ovejas tienen cualidades de ser mansas. Por eso Dios compara a su pueblo con ovejas, porque las ovejas son mansas. Usted puede ver ovejas comiendo una al lado de la otra y no se pelean. Pero las cabras no son así. Las cabras, échate para allá. A las cabras les gusta pelear. Se pelean el territorio, se pelean por la manada. Los machos quieren estar aparentando quién es el más fuerte. Las ovejas no andan en eso. Las ovejas es un animal manso, que no le gustan los pleitos. De hecho, a ella le gusta estar en manada. No le gusta vivir sola, atiéndeme. La oveja no le gusta vivir sola. Cuando está sola se asusta. Porque las ovejas, por eso el Señor habla de un redil y habla de un rebaño. A la oveja le gusta estar en rebaño, en coinonía. ¿Te gusta eso a ti? Estar con los hermanos, compartir, comer con ellos, adorar con ellos. Pero esa cabra que le gustan siempre estar peleando y está brincando. Por eso el pastor en lo natural aparta a las ovejas de los cabritos. ¿Por qué que los cabritos no dejan tranquilos las ovejas? Y las ovejas, para poderla alimentar y poder estar quietas, tienen que tener paz, porque no les gustan los problemas. Entonces cuando hay un cabrito hay que separarlo. Los pastores separaban las ovejas de los cabritos para evitar problemas. Jesús sabía eso y dijo: como separa el pastor las ovejas de los cabritos, en aquel día yo separaré mis ovejas
de las cabras. Las ovejas irán a la mano derecha y las cabras irán a la mano izquierda. Yo oro a Dios para que usted esté a la mano derecha. Y si usted no está hoy a la derecha, cámbiese. Alguien alabe a Dios, alguien alabe a Dios. Voy terminando. El que encubre su pecado no prosperará. Lo que Dios está diciendo, confiésalo, háblalo, ponte de acuerdo. La Biblia dice que estemos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Así es. No dice con la mitad. Que estemos en paz con todo y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y voy a ir terminando. Hermano, yo no quisiera que usted esté perdiendo su tiempo en la iglesia. ¿Qué me dice? No, pastor. No, escucha. Yo no quiero que usted esté perdiendo su tiempo. Porque esto no se trata de venir a la iglesia. Es bueno venir a la iglesia y tenemos que venir. Pero no se trata, la salvación no solo es de venir a congregarnos. Dios quiere ver un cambio. ¿Quién me grita amén por allá? ¿Quién me grita amén? Diga conmigo cambio. Dígalo otra vez, cambio. Dios quiere cambio. Porque si no cambiamos, si no damos fruto digno de arrepentimiento, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cuando usted se vaya con el Señor, no vaya lamentándose. Que usted reciba al Señor con gozo y alegría. No quisiera verlo entristecido. Porque el Señor dice en aquel día que a uno dirá: ven bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero habrá otro que le dirá: apartado de mí, maldito. Yo no quisiera que te digan eso, porque el Señor no lo conoce, ese creyente. Nunca te conocí. Pero ¿cómo que no me conociste si yo estaba en la iglesia? Tú estabas en la iglesia pero nunca te conocí. Señor, pero yo cantaba coro, no te conocí. Señor, pero yo toda la semana yo estaba ahí. Es que no se trata solo de venir a la iglesia, se trata de cambio. No sé si me entendiste, pastor. Pastor, explíqueme eso. Las 5 vírgenes insensatas estaban ahí con la virgen prudente. ¿Qué significa eso? La iglesia, la prudente y la insensata, la iglesia completa. ¿Qué hacían? Esperando al esposo. Pero habían 5 que estaban perdiendo su tiempo. Estaban ahí y todo el tiempo que duraron ahí perdieron su tiempo, porque el esposo vino y no pudo llevársela. Se quedaron. Y cuando claman: Señor, ábrenos. ¿Quiénes sois vosotras? Hablando del creyente que nunca lo conoció, nunca tuvo intimidad con él, nunca tuvo una relación personal con el Señor, nunca dio fruto digno de arrepentimiento. Y ese tipo de creyente Jesús no lo conoce. Este mensaje es para que todo el que sabe que está mal hoy se arrepienta. Este mensaje es para que nos ponga a reflexionar.